pueden poner mi nombre y me envían un mensaje en privado si es que tienen algún problema con la conectividad o si no les permite apretar alguna opción. Ya. Perfecto. Margarita es del lenguaje de señas, ¿cierto? ¿No? Es lengua de señas. Ya, vale, lengua de señas. Hay una diferencia entre lengua y lenguaje, pero eso, es lengua de señas. Ya, Chilena. bacán. Ya, bacán. Disculpa, no cachaba, pero No, bacán, sí, bacán mejor. aprender. Ya, es que voy a tratar de dejar tu video fijo. Ya, ¿Ya? perfecto. Ya, gracias. Igual fíjate que siempre aparezca la intérprete en la grabación igual. ¿Estoy grabando? Sí, ahí está grabando. Bueno, vamos a comenzar saludando a todas las personas que están aquí presentes, tanto las expositoras como la intérprete. También saludar a las autoridades de la universidad, que en este caso, representando a la Dirección General Estudiantil, está Angelina Fritz, y representando a la Dirección de Género está María Cecilia Fernández, que es la directora de Género. A las personas que se inscribieron por el enlace de inscripción, igual quería pedirle una disculpa porque tuvimos un problema al momento de enviar el correo, un problema con la plataforma, pero ya fue solucionado y a algunos les llegó más de una vez el link. Y intentaremos arreglarlo para las próximas reuniones. Agradecerles por haber tenido las ganas de participar en este ciclo de charlas. Estamos súper felices como equipo de trabajo. Esta es la primera actividad que hacemos que ya sea abierta a la comunidad, entonces igual estamos como un poco nuevos en este campo de la virtualidad, pero vamos a intentar de que salga todo bien. La charla va a ser grabada en caso de cualquier cosa. Bueno, saludar también a los expositores, que va a ser la directora de género María Cecilia Fernández, Hilda Hernández también de la dirección de género, Catherine, que es matrona y nos va a presentar el segundo tema de este ciclo de charlas. Y para comenzar, les solicitamos que mantengan los micrófonos apagados, igual las cámaras, para que se pueda ver bien la imagen en la pantalla. Y si desean después hacer alguna pregunta, pueden hacerlo ya sea a través del chat o de los micrófonos. Damos el paso a María Cecilia para que comience nomás la exposición. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? ¿Sí? Bien. ¿Se escucha bien? Ya. Muchas gracias primero por la invitación a Danexi, a los colegas de la Dirección General Estudiantil también por invitarnos a esta dirección que es tan nuevita a participar de esta jornada. Nosotros queremos con Hilda, que es la profesional de apoyo de la dirección, comentar algunas cuestiones relacionadas con lo que significa la política de género en la Universidad Católica de Temuco. Queremos comentarles un poco cómo ha sido el proceso que hemos recorrido para llegar a este punto y cuáles son los principales desafíos que tenemos por delante, que no son pocos porque entendemos que hay una expectativa importante, digamos, respecto de lo que esta dirección puede hacer. Entonces, la presentación que vamos a hacer con Hilda se va a enfocar en los siguientes temas. Les vamos a entregar algunos, o vamos a compartir algunos elementos de contexto, digamos, en qué contexto es que surge esta política. Les vamos a comentar algo del proceso de construcción de la política, cómo fue que llegamos a ese producto que hoy día tenemos. Los fundamentos de la política, tanto fundamentos teóricos, conceptuales, como la evidencia empírica en la que nos basamos para poder construirla, los principios de la política, los aspectos operativos para su implementación, y vamos a abordar también, por supuesto, cuáles son los lineamientos de la política y cómo esos lineamientos se van operacionalizando para poder implementar efectivamente lo que la política plantea. Bueno, yo creo que la mayor parte de las personas que nos están escuchando, que están participando de esta sesión, a quienes saludo también con mucho afecto esta tarde,
conocen lo que ocurrió el año 2018, que en el fondo fue la explosión de un malestar que se venía incubando hace muchísimos años al interior de las universidades. Principalmente fue una movilización que se llamó el Mayo Feminista, que se habla de una nueva ola de feminismo dentro de lo que representa el movimiento social feminista, que se articuló principalmente en torno a un eje que era el de la violencia de género, el acoso sexual principalmente, ¿no? Sin embargo, pese a articularse en torno a esta problemática, rápidamente comenzaron a surgir otras cuestiones que estaban muy presentes dentro de las universidades y que no eran situaciones nuevas y no eran situaciones que ocurrieran solamente en esta universidad, sino que son situaciones que ocurren, que finalmente se vio que estaban presentes en todas las universidades en Chile y en los demás países, solamente que nuestro país no tenía una trayectoria o una tradición, digamos, donde las universidades hubiesen abordado de manera sistemática la cuestión de género. Entonces fueron apareciendo también otras demandas asociadas a la cuestión del sexismo en la educación, por ejemplo, de las brechas de género en la situación de académicas y académicos, las cuestiones que tienen que ver con la conciliación entre las actividades académicas, tanto de estudiantes como de funcionarios con sus vidas familiares. Por ejemplo, la cuestión de la configuración de sectores altamente masculinizados y altamente feminizados en lo que respecta a la matrícula de la universidad. En fin, entonces se fue mirando que finalmente era una institución donde se reproducen las prácticas discriminatorias basadas en el sexismo, en el androcentrismo, que van generando, ¿no? Estas situaciones de dominación y de exclusión que principalmente desfavorecen, ¿no? la vida de las mujeres y también de la diversidad sexual, de las disidencias sexuales. Entonces, eso ocurrió durante el primer semestre del año 2018, hubo movilizaciones en gran parte, en todo el país diría yo, gran parte de las universidades chilenas estuvieron en tomas separatistas en algunos casos, etcétera. Fueron distintas las estrategias que las estudiantes desplegaron, digamos, pero finalmente fue un movimiento muy masivo, súper cohesionado en general, digamos, y muy articulado en torno a ciertas demandas sobre las que había un amplio consenso. Sin embargo, en el caso de las universidades había ya algunos avances, algunos trabajos de años anteriores. Bueno, hay universidades que tienen una tradición un poquito más larga en estas materias, como la Universidad de Chile, por ejemplo, que viene trabajando más sistemáticamente desde el año 2013, otras universidades como la Universidad de Valparaíso, la Universidad Austral, ya estaban desarrollando ciertas acciones. Nosotros en la Universidad Católica de Temuco, el año 2017, trabajamos en dos cuestiones principales, digamos, que fue mucho antes de esta movilización nacional. Pero en el 2017 avanzamos en generar algunos datos desagregados por sexo que dieran cuenta de cuál era la situación y algunas brechas entre hombres y mujeres de algunas cuestiones que les estaba comentando antes, y trabajamos en una primera aproximación a un protocolo de acoso sexual, ¿no? Que era como lo que estaba haciendo la mayor parte de las universidades. Bueno, sin embargo, a pesar de que ese protocolo avanzó, que hubo un arduo trabajo donde participaron distintos actores, estudiantes, académicos, funcionarios, etcétera, etcétera, el protocolo finalmente no llegó a ver la luz. Además se cruzó al final ya con esta emergencia de esta nueva ola feminista, y las decisiones fueron más bien por otro lado, digamos. En el caso de la Universidad Católica, quien actuó como órgano, digamos, que articuló las demandas del movimiento feminista era la Asamblea de Mujeres y Disidencias Sexuales, que fue quienes
encabezaron el proceso de negociación con el rector, y el rector en julio del año 2018, es decir, cuando ya habían pasado un par de meses desde que se había iniciado esa movilización, convocó a un grupo de personas para conformar una comisión de género. Esa comisión de género estuvo liderada por la prorectora, estuvo integrada por 2 estudiantes de la universidad y por 2 académicas, bueno, que fuimos invitadas por considerar que teníamos alguna experiencia en género en el campo de la investigación principalmente. Y la tarea que se nos asignó en ese momento fue construir una política de género con el objeto de que se generara un instrumento que tuviera una mayor permanencia al interior de la universidad, que no dependiera de la voluntad de las autoridades que estuvieran en cada momento, sino que se instalara dentro de la institución y que permitiera entonces incorporar la cuestión de género de una manera transversal. Si bien la principal preocupación que teníamos en ese minuto era el problema del acoso y de la violencia de género, se consideró que había que avanzar y dar un paso más para incorporar otros elementos, otros aspectos que tienen que ver también con la discriminación y que constituyen otras formas de violencia también, más simbólicas, ¿no? Menos explícitas, pero que igualmente tienen que ver con situaciones de opresión y de exclusión hacia las mujeres principalmente. Entonces se instala esta comisión y ahí empezamos a desarrollar un proceso muy largo que duró poco menos de un año. Trabajamos en la elaboración de una propuesta de la política de género, desarrollando un trabajo súper arduo, principalmente de análisis de la evidencia nacional e internacional que nos permitiera construir una política que de alguna manera garantizara que la perspectiva de género se podía incorporar de manera transversal en el quehacer de la universidad. Una vez que nosotros, bueno, la elaboración de esa propuesta implicó mucho trabajo que les voy a comentar más adelante. Luego desarrollamos un proceso de socialización que nos permitiera comentar qué es lo que estábamos haciendo, cuáles eran los ámbitos que nosotros considerábamos cruciales que debían estar presentes en una política de género en nuestra universidad, y que nos permitió también recoger aportes para retroalimentar esa política, ¿no? Para incorporar otros elementos que a lo mejor nosotros no estábamos viendo, en fin. Y entonces ahí hicimos un proceso de socialización en cada uno de los consejos de facultad de la universidad, fuimos acá a vicerrectoría, conversamos con los sindicatos, con los estudiantes, con muchas direcciones. Fue un proceso bastante largo, yo diría que tanto o más como que la elaboración de la propuesta, pero enriqueció mucho finalmente el trabajo o el producto final. Luego de hacer esa socialización, cuando ya tuvimos, digamos, el documento definitivo, podríamos decir, se presentó al máximo órgano colegiado de nuestra universidad, que es el Honorable Consejo Superior, donde participan, bueno, todos los consejeros internos y externos de la universidad, presidido por el obispo. Me correspondió en esa ocasión presentar la política de género. Tuvimos que responder preguntas, por supuesto, ciertas aprehensiones, en fin, pero finalmente en ese mismo momento, que fue en mayo del 2019, la política fue aprobada por el Consejo Superior, y hoy día estamos en lo que es la implementación de la política de género. Entonces, bueno, el proceso de construcción de la política significó muchísimas horas de trabajo, como les comentaba, principalmente revisando, construyendo este marco teórico, buscando evidencia, revisando experiencia, principalmente internacional, porque como yo les comentaba, en Chile había, y sobre todo en ese momento, muy poca experiencia. Sin embargo, la que había también la revisamos en profundidad. Tuvimos reuniones de trabajo con muchas personas. Compartimos con las compañeras de la UFRO, hicimos algunos seminarios, nos visitó la coordinadora de la Comisión de Género de las Universidades del Consejo de Rectores, en fin.
Entonces fue como harto trabajar dentro de la comisión, pero también mucho diálogo, tanto con estas personas que yo les comentaba, o unidades, qué sé yo, del interior de la universidad, como con personas y con grupos de personas de fuera de la universidad que nos pudieran también ir dando ciertas orientaciones. En ese minuto, lo que aparecía como principales nudos críticos dentro de la universidad era el tema del acoso y de la violencia sexual, la discriminación en todas sus formas al interior de la universidad, la segregación de género, tanto en lo que tiene que ver con la matrícula, con las carreras, por ejemplo, que eligen los estudiantes, donde se concentran principalmente los hombres, donde se concentran principalmente las mujeres, pero también segregación en términos de las funciones que hombres y mujeres cumplimos al interior de la universidad, que hay sectores más feminizados, ciertas tareas más feminizadas, como el ámbito del trabajo administrativo, por ejemplo, o que los académicos o académicas también hay cierta segregación según las áreas del conocimiento, etc. Y el sexismo en la educación, que tiene que ver con cómo se implementa el modelo educativo, qué pasa con los currículum, cómo se incorpora, si se incorpora o no el género, desde cómo se presentan las referencias bibliográficas, si se consideran mujeres en las bibliografías o no, etc. Entonces, en función de esos nudos empezamos a trabajar hacer nuestro trabajo de investigación, de búsqueda y análisis de experiencia, y de búsqueda y análisis de datos también que nos permitieran mirar qué es lo que estaba ocurriendo en Chile y en la universidad. Afortunadamente, la Universidad Católica de Temuco ya en ese minuto tenía bastante información desagregada por sexo, lo que nos permitió también tener un cierto panorama respecto de lo que estaba ocurriendo al interior de nuestra universidad. Trabajamos nuestro marco conceptual, ¿cierto?, con aquellos conceptos centrales, como la equidad de género, la igualdad de género, la violencia de género, etcétera, todo aquello que nos permitiera darle un soporte conceptual a nuestro trabajo. Respecto de los datos que fuimos analizando, tomamos algunos datos de las universidades del Consejo de Rectores del año, que se dieron a conocer el año 2018, a partir de unas encuestas que las propias universidades habíamos respondido el año anterior. Y por ejemplo, fuimos observando, y esto ocurre también en nuestra universidad, que a medida que aumenta el grado académico, la presencia de mujeres baja dentro de una planta académica, por ejemplo. Es decir, a más alto grado académico hay menor presencia de mujeres. Y eso se refleja en este gráfico que estamos observando claramente, digamos. En el caso de las licenciaturas, o sea, siempre las mujeres son menos, representan un porcentaje menor dentro de la planta académica. En el caso de magíster pareciera ser que la brecha es menos significativa, también lo es, pero donde se produce la mayor brecha es en el caso de el grado de doctores o doctoras, ¿no? Ahí hay una brecha significativa y es una cuestión que está presente en las universidades. Luego revisamos algo que nosotras intuíamos, porque también ocurre en nuestra universidad fuertemente, es que también en la medida que aumenta la jerarquía académica, porque uno cuando hace carrera académica va pasando por ciertas jerarquías, ¿no? Empiezas como ayudante, asistente, asociado, titular, y veíamos, y se ve claramente ahí que en la medida que que se aumente la jerarquía, es decir, la jerarquía más alta, menos participación de mujeres. Y esa jerarquía, es decir, uno avanza en esa jerarquía en la medida que tiene más logros académicos, ¿no? Que publica más, que puede tener más acceso a proyectos, y claramente las mujeres tienen un rezago muy importante en materia de productividad científica, producto de situaciones que están asociadas a los roles tradicionales de género, que están relacionadas con las cuestiones del cuidado familiar, con la misma maternidad, etc. Y además avanzar en esos grados representa también tener más privilegios dentro de la universidad, ¿no? En términos de remuneraciones, en fin.
Bueno, también ahí vemos una brecha importante en la presencia de mujeres en los cargos de dirección de programas de posgrado, en programas de magíster hay más mujeres, en programas de doctorado la brecha es mayor entre hombres y mujeres, la mayor parte de los programas de doctorado son dirigidos por hombres, y eso es algo que ocurre en todas las universidades. En ese minuto también los datos de las universidades del CRUCH nos mostraban que la mayor parte de las universidades no tenía una política interna para abordar la cuestión de género, había un 22% que sí tenía, no necesariamente una política de género, pero contaba o con un protocolo, o había instalado una oficina, o tenía una dirección, pero ya había, ¿no?, una cierta acción más sistemática que permitiera abordar la perspectiva de género en la universidad. Y observamos también un dato que sigue siendo muy preocupante siempre, porque si bien hoy día nosotros ya hace mucho rato que se puede afirmar que las mujeres no tienen barreras para ingresar a la educación superior, de hecho la matrícula de mujeres hace un par de años que ya supera la matrícula de los hombres en todas las instituciones de educación superior, a estas alturas debe estar cercano a un 53 o 54%, la matrícula de mujeres en las universidades. Sin embargo, persiste el fenómeno de la segregación de género en algunas áreas, ¿no? Entonces hay sectores que son altamente feminizados, como el sector de la salud, por ejemplo, y de la educación, donde la matrícula de mujeres representa más del 70% y cambia, eso tiene una variación muy lenta a lo largo de los años, versus un sector de las carreras del área de la tecnología, por ejemplo, donde las mujeres representan un 20%, también con una evolución muy, muy lenta a lo largo de los años. Y ahí hay algunas experiencias respecto de medidas que algunas universidades han ido tomando, ¿cierto?, para poder revertir esta situación, pero son procesos de largo tiempo, digamos, que vienen además de mucho tiempo atrás, ¿no?, de los procesos de educación básica, media, y que de alguna manera se agudizan en este minuto, porque todas las brechas que presentan las mujeres en educación básica y media, por ejemplo, también se exacerban en la prueba de selección universitaria, ¿no? A pesar de que las mujeres llegan con mejor promedio de nota a rendir la prueba de selección universitaria, obtienen puntajes bastante más bajos que los hombres en todas las pruebas, con excepción de lenguaje, donde obtienen un puntaje superior. Entonces eso hace que las mujeres, si bien están estudiando más, por esta situación más desfavorable que tienen en términos de los puntajes que ellas logran, tiendan a estudiar en universidades que tienen menos prestigio, que exigen menos puntaje, o carreras también que exigen menos requisitos de ingreso, por ejemplo. Bueno, eso era como algunos datos de diagnóstico a los cuales nosotras nos enfrentamos en ese minuto, y que de alguna manera son los que nos orientaron para trabajar la política de género, y que nos siguen orientando hoy día para ir definiendo cuáles son los lineamientos que tenemos que desarrollar. Nuestra política se basó o está inspirada principalmente en 4 principios, que son principios que de alguna manera reflejan también el sello de la Universidad Católica en Temuco, que son los principios de la dignidad humana, ¿cierto?, la igualdad y la no discriminación, el respeto a la diversidad de todas las personas, sin importar la cuestión étnica, la clase social, sus creencias, en fin, respeto total a cualquier, digamos, condición, identidad, sin transar. Y obviamente el principio de interculturalidad, que está también muy presente en la universidad en términos de la importancia que tiene el diálogo de saberes, ¿cierto?, y el respeto, ¿no es cierto?, por las distintas identidades culturales que conviven en nuestra universidad. Bueno, entonces el 8 de marzo del año 2019, después de hacer todo este proceso de consulta, de análisis, de construir esta propuesta, en el contexto del Día Internacional de la Mujer,
del año 2019, el 8 de marzo, nosotros presentamos al rector nuestra propuesta de política de género, que ya estaba prácticamente finalizada. Nos hizo el rector con el vicegran canciller algunas recomendaciones, algunas consultas, pero en general fue el documento que fue el documento final, diríamos. Y en el mes de mayo del 2019 también, cuando hicimos la presentación al Honorable Consejo Superior, la política fue aprobada a través de un decreto, digamos, y pasa a formar parte del ordenamiento, digamos, y de toda la normativa que tiene nuestra universidad. Ahora, en términos muy generales, ¿cómo se implementa la política de género en la Universidad Católica de Temuco desde el punto de vista operativo? Luego Hilda les va a comentar sobre los lineamientos que tiene la política y sobre cómo la vamos operacionalizando en términos de, digamos, de desarrollo de los ejes o de los lineamientos de la política. Entonces, en primer lugar, se creó la Dirección de Género en el primer día de enero del año 2020, principalmente con 3 funciones principales, que es implementar de manera integral y sistemática la política de género en la universidad, articular la incorporación de la perspectiva de género de manera transversal en nuestra institución, y velar por la implementación y el cumplimiento de sus 7 lineamientos. Posteriormente, bueno, la Dirección de Género es una unidad que depende de la prorrectoría directamente, es decir, de la rectoría, pero de manera directa de la prorrectora en este caso. Una vez creada, digamos, se comenzó a trabajar en la conformación del equipo profesional. Bueno, el rector me nombró directora junto con la creación de la dirección. Por lo tanto me correspondió en conjunto con la prorrectora trabajar en este proceso de conformación del equipo. El equipo de la dirección en términos ideales está conformado por 5 personas, que es la directora, una profesional de apoyo, un psicólogo o psicóloga, una abogada y una persona que cumple funciones administrativas. Desafortunadamente la pandemia nos detuvo este proceso de contratación. Durante mucho tiempo, digamos, alcanzamos a hacer las entrevistas, pero no logramos que la contratación, o sea, justo estábamos en eso cuando vino la pandemia y nos tuvimos que ir todos para nuestras casas. Y por ahí, por el mes de junio, logramos activar el proceso y logramos la contratación de la profesional de apoyo, que es Hilda, que me acompaña hoy día, y de nuestra abogada, que es Camila Saldías, una profesional también egresada de la Universidad Católica, por lo tanto conoce bastante bien el contexto de nuestra institución. Por lo tanto, faltaría hacer 2 contrataciones que esperamos ya pronto puedan hacerse, que es la de la persona que va a cumplir las funciones administrativas y la psicóloga o psicólogo. Para implementar desde el punto de vista operativo la política también se considera la conformación de un consejo asesor, que es un consejo consultivo, que va a estar integrado por distintas personas de la universidad, por estudiantes, por personas que integran otros estamentos de la universidad. Pero eso, por la misma razón de la pandemia, no hemos podido hacerlo y estamos viendo cuál es la manera que tenemos a la mano para que ojalá en el tiempo más breve podamos avanzar en la conformación de este consejo, que en el fondo tiene la función de irnos asesorando, ¿cierto?, en lo que respecta a la implementación de la política de género. Entonces yo llegaría hasta aquí de momento y ahora le dejo la palabra a Hilda para que pueda seguir comentando. Gracias, Ceci. Gracias al equipo de los chicos y las chicas que se adjudicaron a este Fondo de Desarrollo Institucional. Me recuerdo que cuando estaban postulándolo, me pidieron como parte de la comisión que les ayudara, así que estoy muy contenta de que se lo hayan adjudicado. Todo suma, así que Densky, yo tengo unos problemas técnicos, yo no
puedo compartirles mi pantalla, así que Densky me va a ayudar compartiendo ella el PPT que tenía preparado. Densky. Ahí está, súper. Ya, entonces voy a tener que ir diciendo siguiente diapo y así. Estamos todos acostumbrándonos un poco a esto de la tecnología. Entonces, ¿cómo avanzamos? Recogiendo todo lo que, la introducción que ya nos hizo Cecilia respecto de cómo fue el proceso, cuáles son los principios, cuál es la información que pudimos recolectar, la participación importante que tuvo entonces este movimiento social, que tuvo como nueva ola el 2018, tenemos que la política de género institucional de la Universidad Católica de Temuco quedó conformada por 7 principios, o sea, por 7 lineamientos que nosotros consideramos en este proceso de ver la realidad, analizar documentos internacionales, nacionales, después de hacer la socialización, empezar a recoger un poco las opiniones de toda la comunidad universitaria respecto de qué deberían tener una política que nos represente a todos y a todas. Entonces terminamos finalmente con 7 lineamientos, que son los que van a ir nutriendo un plan institucional de igualdad para la Universidad Católica. Entonces, tenemos en la siguiente diapo estos lineamientos. Son 7, los voy a enunciar, y luego los voy a ir desarrollando una diapo por vez. Tenemos el primer lineamiento, que es la visibilización y diagnóstico de las brechas y desigualdades de género, la incorporación de la perspectiva de género en los itinerarios formativos de pre y posgrado, la promoción del uso de un lenguaje no sexista, la prevención y sanción de la violencia de género, con un importante énfasis en una tolerancia cero al acoso sexual dentro de la Universidad Católica, la conciliación de la vida familiar y las actividades universitarias, que tiene que ver con los y las estudiantes que puedan tener responsabilidades de cuidado familiares, y también con los y las trabajadoras de la universidad, el fomento de la investigación científica con perspectiva de género, y finalmente cómo incluir la perspectiva de género en la extensión y la vinculación con el medio de la universidad. Esos son los 7 lineamientos que nos van a orientar en todo lo que vamos a estar haciendo como dirección. Entonces, para que se entienda un poco qué hacemos con el primer lineamiento, el que tiene que ver con la visibilización y el diagnóstico de las brechas y las desigualdades de género, lo que vamos a hacer es un diagnóstico institucional con perspectiva de género. Y ahí me quiero detener un poquito en reforzar qué vamos a entender por perspectiva de género. Porque muchas veces cuando recién comenzamos a acercarnos a las temáticas de género, pensamos que perspectiva de género es simplemente desagregar por sexo ciertos datos, que es correcto, pero no es solo eso. La perspectiva de género es, finalmente, como lo mostraban también las imágenes de Cecilia, es ponerse un poco unos lentes que nos hacen mirar la realidad considerando cuestiones que se dan por sentado, si no tenemos en particular atención con cómo a hombres, a mujeres y a diversidad o disidencias sexuales nos influyen o nos afectan de manera distinta los acontecimientos y los procesos económicos, políticos, sociales, jurídicos, culturales, educacionales en el contexto de las universidades. Y también asumimos, es importante cuando uno habla de la perspectiva de género, asumimos que los roles y los estereotipos asociados al género no son neutros, sino que implican una valoración positiva o negativa sobre ciertos grupos de personas. Entonces, cuando, por ejemplo, Cecilia hablaba de sectores de la matrícula altamente feminizados, como en las áreas de la salud y de la educación, eso tiene que ver, cuando lo analizamos con perspectiva de género, con que cuidar, enseñar, está asociado a los mandatos de género que las mujeres hemos tenido que asumir en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Entonces, lo que vamos a hacer con este diagnóstico institucional con perspectiva de género es diagnosticar a los estudiantes, a los académicos, a las académicas, a los funcionarios, a las funcionarias, ver cómo están distribuidos los cargos de responsabilidad o de dirección o de jefatura dentro de la universidad,
y también vamos a intentar hacer, dentro de lo que se pueda, un diagnóstico de cómo están las empresas externas que trabajan con la universidad, que le prestan servicio a la universidad respecto de estas temáticas, de identificar dónde están las principales brechas y qué desigualdades son las que están detrás. El segundo lineamiento es la incorporación de perspectiva de género en los itinerarios formativos de pre y posgrado. Para eso lo primero que estamos haciendo es identificar cómo se está integrando la perspectiva de género en estos itinerarios. Para eso revisamos mallas, revisamos si hay cursos optativos que tengan que ver con género u otros mecanismos. Y lo primero que vamos a hacer es trabajar directamente con la Dirección General de Docencia y luego con todas las unidades académicas que correspondan. Porque necesitamos que las estudiantes formen una masa crítica que sea capaz de cuestionar estos roles y estos estereotipos de género que están tan enquilosados en nuestra cultura, para hacer lo que hace la universidad, que es básicamente generar conocimiento para una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa. El tercer lineamiento, que es la promoción del uso del lenguaje no sexista, por el momento lo vamos a abordar a través de la promoción de la discusión en torno al tema. Cuando hicimos el proceso de socialización de la política, en los consejos de facultad, donde estaban los y las académicas, una de las cosas que nos decían era, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener que usar slash, vamos a tener que usar arroba, una X, qué sé yo. Y para eso lo que nosotros vamos a hacer es facilitar cartillas u otros insumos para que entendamos cómo podemos usar el lenguaje de manera no sexista, sin tener que caer en usar X, arroba o tal. El cuarto lineamiento, que es el de prevención y sanción de la violencia de género y la tolerancia cero al acoso sexual. Tenemos dos caminos que seguir simultáneamente. Primero es la prevención, que vamos a, ya iniciamos con la comisión en el 2019, ya hicimos algún tipo de campaña, no sé si ahí yo en la diapositiva puse una ilustración que repartimos a modo de sticker el 2019 en la Semana TEBU. Ya iniciamos con eso, lo vamos a reforzar para sensibilizar a toda la comunidad universitaria y para promover un ambiente universitario libre de discriminación, libre de acoso, libre de violencia por motivos de género. Y la otra patita que tiene este lineamiento es el de la sanción, una sanción efectiva. Que lo primero, y en lo que está trabajando muy fuertemente Camila, que es la abogada de la dirección, es en la elaboración del protocolo de actuación en casos de violencia de género. Camila y una contraparte, Daniela, que tenemos en la Secretaría General, han estado trabajando muy, muy intensamente, porque no queremos que se nos escape ninguna forma de violencia. La violencia sexual es la punta del iceberg, la más visible, pero detrás de esas hay un montón de violencias simbólicas, violencia económica, violencia por motivos de identidad o expresión de género, y de la mano con este protocolo tenemos que hacer una adecuación reglamentaria de todos los reglamentos internos para que conversen y sean coherentes con este protocolo. El reglamento de sumarios del estudiante, en fin. El quinto lineamiento, que es la conciliación de la vida familiar y las actividades universitarias, quisimos relevar lo que hemos hecho en este mes, en que ya está más o menos a media máquina el equipo de la dirección, y vamos a partir por la visibilización y el reconocimiento. Y para eso lo primero que hicimos fue una encuesta de conciliación de la vida laboral y familiar en este contexto de crisis sociosanitaria que nos tomó a todos un poco por sorpresa. Se la aplicamos de manera online a
se lo enviamos a todos los funcionarios y las funcionarias de la universidad, tuvimos un índice de respuesta muy, muy interesante, y el informe está por ver la luz la próxima semana, yo creo. Y es importante, aquí quiero decir por qué es tan importante, porque cada alineamiento siempre es muy importante visibilizar y reconocer, porque es el primer paso. Tenemos que ver que hay brechas, tenemos que identificar que hay desigualdades que son por motivos de sexo o de género, para luego poder avanzar en redistribuir tareas, redistribuir reconocimientos, redistribuir privilegios, pero lo primero es ver, algo está sucediendo. El tercer lineamiento tiene que ver con el fomento de la investigación científica con perspectiva de género, y también estamos identificando dónde están las brechas, y tenemos dos ejes previstos, que son la diferencia que hay en la postulación y la adjudicación de proyectos de investigación de investigadores versus investigadoras, y cómo luego esas investigaciones se traducen en publicaciones científicas. Sabemos que dentro del desarrollo de la carrera académica las publicaciones son muy importantes, y efectivamente hay rezagos, hay brechas, hay desigualdades que tienen que ver con ser hombre o ser mujer dentro de la academia. Una vez que tengamos identificadas estas brechas, podemos entonces empezar a proponer medidas específicas que reduzcan estas brechas, que eliminen estos rezagos, que contribuyan a la equidad de género. Y el último lineamiento de la política es esta perspectiva de género en la extensión y en vinculación con el medio. Extensión y vinculación con el medio son cosas distintas. Extensión, tenemos pensado y tenemos un ítem presupuestario dentro de la dirección, que es poder convocar a especialistas internacionales y nacionales que nos vengan a comentar cuál ha sido la experiencia. En el contexto internacional, no sé, las universidades en España ya llevan 10 años de planes y diagnósticos con perspectiva de género, nosotros estamos recién partiendo. Y también, algo que nos interesa mucho es propender ir hacia que las comunicaciones tanto internas como externas de la Universidad Católica incorporen perspectiva de género. No sé, si en un afiche vamos a llamar a los estudiantes a que se matriculen en carreras de ingeniería, tenemos que tener, por supuesto, una mujer dentro de esa imagen, tenemos que tener identidades no necesariamente heteronormativas, porque son parte de nuestra comunidad universitaria y lo podemos seguir haciendo como que no existen, y tenemos que potenciar a aquellos que se encuentran en rezago. Y la vinculación con el medio la vamos a abordar a partir de capacitaciones en intervención con perspectiva de género. La vinculación que hace con el medio que hace la universidad se hace a través de diversos dispositivos, tal vez uno de los más que pueden ejemplificar mejor para que lo entendamos todos, no sé, tiene que ver con los servicios que la universidad presta al resto de la comunidad. Por ejemplo, y solo porque se me ocurrió ahora, no sé, la clínica de atención jurídica, el centro de mediación familiar, etc. Esos servicios que la universidad presta, pero de cara a la comunidad. Entonces, como dirección nos hemos puesto la meta de facilitar a los equipos que así lo requieran, capacitaciones en cómo aplicar perspectiva de género en la intervención, que sea una cuestión transversal y permanente. Y para terminar, esto de la transversalización de la perspectiva de género, que ya decíamos que era más que solo desagregar por sexo los datos, sino tener en consideración que las estructuras de la sociedad y de la cultura nos afectan de manera diferenciada, necesitamos dos cuestiones mínimas que son muy importantes. Primero, es hacer nuestro diagnóstico, que va a generar el plan de igualdad institucional, que va a tener acciones por cada eje de la política, y, muy importante, y aquí también entra el consejo asesor que les hablaba Cecilia, que es la evaluación. Luego de cierto periodo de tiempo, vamos a tener que evaluar si estos planes de igualdad han sido pertinentes o no, si han contribuido o han contribuido tanto o menos de lo que esperábamos, para poder rediseñar y hacer nuevamente un diagnóstico, diseñar un nuevo plan de igualdad y así.
porque no es que una política o un protocolo vayan a alterar condiciones de desigualdad que están tan enraizadas, sino que tiene que ser un proceso permanente, colaborativo, y lo que nos lleva al segundo mínimo, que es la participación y el compromiso de todos y todas. Necesitamos que los estudiantes, así como ustedes con este Fondo de Desarrollo Institucional, se involucren, pregunten, discutan, cuestionen, y también necesitamos que desde el gobierno universitario, todos los trabajadores y las trabajadoras también se sientan parte de esta tarea, que es de todos y de todas, y que nos va a ayudar a tener una vida más digna de ser vivida para todos. Entonces, eso es lo que como dirección queríamos compartir con ustedes hoy día, así que no les quitamos más tiempo para que podamos escuchar la siguiente exposición. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o comentario, lo pueden hacer a través del chat o pueden activar el micrófono igual. Creíamos nosotros como equipo de trabajo súper importante comenzar las actividades del proyecto presentando lo que fue todo el trabajo para llegar a tener una política de género ahora en nuestra universidad, y que es algo que se está trabajando no solamente en nuestra universidad, sino que de manera transversal. El Mayo Feminista no fue solo en la UCT, fue también en otras universidades de la región y del país, y son cosas que se está tratando de trabajar tanto en espacios universitarios como en espacios de trabajo, y en realidad es una forma de abordar las temáticas de género que se están haciendo súper necesarias en la actualidad en todos ámbitos. Entonces agradecemos a las expositoras hoy por la excelente charla que nos han presentado hoy día, y nada, queda la palabra si es que alguien desea hacer un comentario, sino para pasar a la siguiente exposición, que ya viene hablando sobre lo que es la crisis del sistema sexo-género y las repercusiones que esta tuvo, con la expositora Catherine. No sé si Aquí tienes estoy. alguna presentación. Sí, sí la tengo, mira, la voy a compartir porque la tengo en formato, espérame, a ver. Déjame ver si se ve. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Ok, bueno, primero que todo agradecer la invitación. Estoy súper contenta de poder participar de este espacio, ¿ya? Y espero que más adelante también sigan generándose estas instancias para participar y aportar de alguna forma con respecto a este tema que es súper importante, sobre todo en este proceso de cambio que el cual estamos pasando todas las mujeres y en realidad toda la sociedad, porque los cambios y el impacto positivo que ha tenido todo esto ha sido tremendo. Así que, como te dije en algún momento, yo feliz de participar y de que me hayan realizado esta invitación. Bueno, me presento, mi nombre es Catherine Reidenbach, de profesión matrona. Actualmente trabajo en atención primaria de salud en un centro de salud acá en Temuco, y también soy docente de la carrera de obstetricia y puericultura de la Universidad de la Frontera, ¿ya? El tema que yo hoy día voy a conversar principalmente tiene que ver un poco con lo que ya se ha mencionado desde el principio de este conversatorio, y conversar un poco también desde mi perspectiva como profesional del área, en donde yo diariamente me relaciono con mujeres, ¿ya? Y también un poco para visibilizar también situaciones que por mucho tiempo no se han podido verbalizar o demostrar de que como sociedad sí están sucediendo. ¿Mm? Así que yo creo que sería súper buena idea que al final de la presentación pudiésemos compartir desde distintas veredas alguna experiencia quizás de lo que vamos a conversar hoy día, y así hacerlo un poco más integral esta participación y más dinámica. ¿Mm? Bueno,
como decía, el tema crisis del sistema sexo-género y su repercusión en el empoderamiento y autoestima femenino. Partir un poco con la definición de este concepto que probablemente para algunas personas sí puede generar algún tipo de idea de lo que significa, pero en realidad para dejar bastante claro de que este sistema sexo-género en realidad tenemos que partir definiendo con lo que nosotros conocemos como sexo, ¿ya? Hombres y mujeres nos diferenciamos en primera instancia porque tenemos características fisiológicas y sexuales con las que nacemos. A esto es lo que nosotros denominamos sexo. Por otra parte, esto nos diferencia también porque cada sociedad o cada cultura desarrolla esta valoración y un significado distinto en términos de que si somos hombres o mujeres, ¿ya? Se elaboran ideas, concepciones, prácticas del cómo nosotros debemos comportarnos dentro de esta sociedad de acuerdo a las atribuciones que adquirimos, digamos, por información genética, a lo que denominamos sexo biológico. Este conjunto de características, de normas sociales, económicas, políticas, culturales, etcétera, son asignadas a cada sexo y nos diferencian, obviamente, de acuerdo a un orden que se preestablece en lo que nosotros llamamos comúnmente como género. Por lo tanto, existe el sexo femenino y el sexo masculino. O sea, en el fondo aprendemos a ser hombres y mujeres dependiendo de nuestras características fisiológicas y sobre todo de nuestra genitalidad externa. Este sistema, compuesto tanto por el sexo y el género, permite conocer este modelo de sociedad en donde se explica cómo estas diferencias biológicas entre las mujeres y los hombres se traducen históricamente como en estas desigualdades de índole social. Este sistema también a su vez identifica lo natural y lo que socialmente está construido y se establece que el sexo en sí mismo no es como la causa de desigualdad entre hombres y mujeres, sino que es la característica del género. Así nosotros también podemos analizar las relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres y que, como hemos conversado en distintos espacios en relación a esto del género, las mujeres siempre estamos en esta posición de discriminación, porque claramente por estos roles o por estos estereotipos a los cuales nosotros, entre comillas, debiésemos cumplir, porque la sociedad lo impone, perdemos los campos y los espacios que en algún momento sí nos han pertenecido, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante conocer la dinámica y de cómo funciona este sistema sexo-género? Porque de alguna forma igual, ¿cierto? Esto repercute en el empoderamiento o en el proceso de empoderamiento de las mujeres, ¿ya? Entonces, la pregunta que cabe mencionar en estos momentos es ¿cómo afecta el proceso de empoderamiento femenino en este sistema? ¿Ya? Es súper importante que podamos definir el empoderamiento, ¿ya? Este proceso por el cual las mujeres en este contexto estamos en desventaja por barreras estructurales de género, ¿ya? Entonces la idea de que las mujeres puedan lograr un empoderamiento integral, ¿ya? Es súper importante que entreguemos como las herramientas necesarias para poder identificar todas nuestras actitudes y las capacidades que tenemos como para poder liderar ciertos espacios que por esta cultura machista y por este sistema patriarcal hemos perdido. Las mujeres en general se ven sometidas a este sistema como bastante estresante de las barreras estructurales de género y se pueden visibilizar de distintas maneras, ¿ya? Una de ellas es hablando, ¿cierto?, como es la desigualdad salarial, porque si bien es cierto han disminuido estas brechas, aún persiste esta realidad en donde claramente hay hombres y mujeres que pueden ejercer un mismo trabajo, pero existe una desigualdad salarial, o sea, los hombres aún siguen ganando más que las mujeres, aunque las mujeres puedan hacer más trabajo en una misma jornada laboral. ¿Ya? También como se mencionaba al principio, una de las expositoras cuando mencionaba que aún existen dificultades o barreras para poder alcanzar puestos de alta responsabilidad dentro de alguna organización. Si se fijan, lamentablemente aún a pesar de todo lo que ha sucedido en este último tiempo,
las mujeres son muy pocas. De hecho, yo diría que muy bajo porcentaje logran alcanzar grados o cargos directivos dentro de empresas o de instituciones o de organizaciones, ¿ya? Y es por lo mismo, porque este sistema de sexo-género generalmente lo que hace es entregarles características y valores a las mujeres siempre como típico, que es más dócil, que son más amables, que son más sensibles, más temperamentales, por lo tanto esas características que te atribuyen, digamos, de acuerdo al género, entorpecen o pudiesen ver afectadas como tus capacidades de poder llevar a cabo un buen liderazgo. Ahora, lo otro que también es súper importante dentro de estas barreras estructurales de género es que la mayoría de las ofertas laborales para las mujeres todavía, y en un alto porcentaje, son contratos a tiempo parcial, porque, digamos, la gente que busca ¿cómo decirlo?, funcionarios o trabajadores dentro de una empresa, lo que más les preocupa es que cumplan jornadas, digamos, completas sin tener que estar pendiente de otra cosa más que no sea de lo laboral. Y es ahí donde las mujeres nos vemos afectadas, sobre todo aquellas que tienen hijos o que tenemos hijos o hijas. Y cuando hablamos de la doble presencialidad, ¿ya? ¿Qué significa esto? De que siendo mujeres, madres, dueñas de casa, jefas de hogar, tienen que contar, digamos, con esta doble presencia de también estar pendiente de lo que pudiese estar ocurriendo a nivel del hogar, sobre todo con lo que está pasando ahora, que tenemos que estar más pendientes de nuestros hijos o hijas cuando están en clases dentro de la casa, ¿ya? Entonces, las personas en realidad creen que contratándonos a media jornada sí podemos cumplir, digamos, con esas exigencias laborales, a pesar de que la evidencia demuestra lo contrario, ¿ya? Y claramente la susceptibilidad de perder el empleo, ¿no? Si se enferma un hijo, o generalmente las mujeres somos las cuidadoras de personas que, no sé, pues están en condición de alguna patología de un adulto mayor, y las primeras que tenemos que llegar a cuidar a ese adulto mayor somos las mujeres. O en el caso de los hijos, si se enferman los hijos, generalmente, y lo más común, es que las mujeres son las que dejen de trabajar para cuidar al hijo o a la hija, mientras que los hombres en general no se preocupan de ese tipo de situaciones, ¿ya? A esto es lo que nosotros llamamos barreras estructurales de género, porque también impiden, digamos, que logremos avanzar en distintos planos de la vida, sobre todo en lo que respecta a lo personal y a lo profesional. Ahora, en relación a la autoestima femenina, ya claramente esto se va a ver afectado, porque si bien nosotros podemos definir la autoestima como la propia percepción que nosotras tenemos de acuerdo a las características, a nuestras aptitudes o a nuestras cualidades en los distintos ámbitos de la vida, si nosotros no tenemos claro lo que podemos llegar a hacer y ser, nos podemos poner nosotras mismas estas barreras de forma interna, ¿ya? Se puede ver afectado el desarrollo personal y profesional de nosotras, directamente relacionado porque nosotros vamos a tener quizás lo más probable una percepción súper errónea de nosotras mismas, ¿ya? Influidas directamente por este sistema que, como les decía al principio, genera estos estereotipos, y las mujeres claramente no se atreven a probar o a llegar a explorar nuevos campos laborales que habitualmente están liderados por hombres, ¿no? Como por ejemplo, no sé, las ciencias, las matemáticas, las ingenierías, como mencionaban también en la presentación anterior, muchas carreras que están lideradas ya sea por hombres, porque históricamente el hombre es el ingeniero, o sea, en el fondo no nos atrevemos a explorar estos nuevos campos simplemente porque en este sistema está hecho que los hombres solamente se dediquen a ese tipo de espacios laborales y profesionales, ¿no? Así que claramente la autoestima de la mujer se puede ver bastante involucrada en este contexto.
Ahora, ¿qué sucede? Ahí surge una pregunta súper importante y que me gustaría que en algún momento después de esta presentación pudiésemos conversarlo. Cuando nos planteamos qué es lo que puede suceder cuando surge el concepto femenino desde la base de lo que de alguna forma el modelo ideal que la sociedad te plantea, ¿ya? Porque hay mujeres que claramente rompen con esos estereotipos y se quieren dedicar a cosas que, no sé, por ejemplo, las minas, las ingenieras en minas, que son espacios que históricamente han sido como dominados por hombres. Entonces, si una mujer decide en algún momento explorar esos espacios, la sociedad sí te va a castigar, ¿ya? Y sobre todo este sistema patriarcal que la verdad es bastante maltratador con nosotras. Ahora yo lo que quiero conversar un poco con ustedes, después de esta mini introducción, es cómo nosotros las mujeres podemos involucrarnos en esta autonomía de las decisiones que podemos tomar con respecto a nosotras mismas, ¿ya? Les voy a contar en parte cómo ha sido esta experiencia de poder trabajar diariamente con mujeres en el contexto, digamos, de lo clínico asistencial, ¿ya? Muchas y muchos desconocen que existen lineamientos y bases legales para hacer valer ciertos derechos que habitualmente nosotras creemos que no existen, ya, y que nos obligan a tomar decisiones de acuerdo a lo correcto para los demás. Ujú. Conversarles también un poco de que eh, en la plataforma de Beijing en el año 1995 se inició todo este tipo de conversación en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿ya? Y esto principalmente tenía que ver con generar estos espacios en donde las mujeres sintieran la libertad de tomar decisiones de acuerdo a sus propias necesidades, ¿ya? Así que nosotros, los que hemos trabajado en esta área, ha sido un terreno difícil de poder abordar, porque todavía sí existe el prejuicio incluso entre las mismas mujeres. Ujú. Sobre todo, por ejemplo, las decisiones de la paridad, si es que quieren ser madres, si es que deciden no ser madres, hacia qué métodos anticonceptivos puede optar una mujer, o necesariamente las mujeres, porque a veces las decisiones que las mujeres pudiesen llegar a tomar en algún momento con respecto a algún método anticonceptivo, eh, estas decisiones generalmente son por sus parejas, por sus esposos, y no por la decisión que ellas mismas en algún momento quisieran tomar. Ujú. Ahí yo también voy a compartir algunas frases de experiencias de algunas mujeres que son frases que en realidad son como súper habituales en la consulta. Así que ahí vamos a conversar un poquito porque la idea de esta presentación para mi gusto sería poder hacerlo bien dinámica y compartir quizás experiencias para poder dar a conocer de que existen estos derechos y que en realidad nada ni nadie los puede obligar a hacer algo que las mujeres no deseen. Ujú. Eso. Entonces, en cuanto a los derechos sexuales, bueno, aquí se explica un poco el concepto en donde dice que se suponen relaciones igualitarias entre todas las personas que garanticen el pleno respeto a la integridad personal y el consentimiento mutuo, ¿ya? Em, Aquí también va a salir un tema súper importante que tiene que ver con el consentimiento de las relaciones, ¿ya? De las relaciones sexuales. Es súper frecuente ver en la consulta, por ejemplo, cuando las mujeres desean iniciar un método anticonceptivo porque claramente no proyectan o no desean gestar, ¿ya? Y viene toda esta carga, digamos, del prejuicio de las parejas, ¿ya? Entonces, ellas se quieren cuidar
para no quedar embarazadas, y por ejemplo si hay una propuesta de un método anticonceptivo de corta duración, les dicen, chuta, es que lo que pasa es que si es así y este mecanismo no me sirve porque yo tengo una vida sexual bastante activa y estoy cumpliendo con la entrega hacia mi pareja, entonces yo la verdad necesito algo de larga duración. Entonces, ¿qué pasa? Que uno en ese campo entra, digamos, como a profundizar temas en donde claramente está tan normalizado el hecho de que tiene que obligatoriamente mantener relaciones sexuales porque creen que forma parte como de un deber, ¿ya? Entonces ahí también nosotros como equipo de trabajo de salud hemos hecho grandes avances en términos de explicar de que toda relación, por ejemplo, toda relación sexual no consentida termina siendo una violación. Y eso en un lenguaje bastante, tratar de abordarlo a través de un lenguaje bastante sutil para no generar algún tipo de rechazo por parte de las usuarias que acuden a la consulta, ¿ya? Entonces, es ahí donde aquí yo también destaco ciertos puntos que son súper importantes que los podamos mencionar, como por ejemplo el control sobre el propio cuerpo, lo que acabo de mencionar. Muchas mujeres piensan y sienten de que el tener relaciones sexuales forma parte de un deber, de una obligación, ¿ya? Más que por lo que mismo dice este derecho, los derechos sexuales, que toda mujer tiene derecho al placer sexual, ¿ya? Entonces, si las mujeres claramente desconocen este tipo de lineamientos legales que las respaldan en su forma de ser integral, eh, desconocen que ellas también tienen derecho a sentir placer, ¿no? Y que forma parte como de los derechos sexuales. Decidir de manera libre y responsable, ¿ya? La expresión sexual, como yo vivo mi sexualidad de acuerdo a mis necesidades y a mis propios intereses y no con el objetivo de responder a un tercero. Ujú. Y la idea es y que estamos en un terreno en donde no se nos permite de una forma abierta a evitar cualquier tipo de discriminación, a vivir, porque las mujeres aún estamos con este prejuicio de que si queremos vivir una sexualidad abierta recibimos un sinfín de adjetivos descalificativos por hacer válido este derecho, ¿ya? En cambio, los hombres en nuestra sociedad, si pueden hacer válido ese derecho, que yo creo que, bueno, de acuerdo a las experiencias que cada una pareja ha vivido, o ha interactuado con el sexo opuesto, puede darse cuenta de que en realidad la situación y esa realidad en sí es totalmente distinta a cómo la pudiese vivir una mujer. Ujú. Libres de coerción, lo que estábamos comentando al principio, y también libres de violencia. En cuanto a los derechos reproductivos, también ahí hay un campo bastante importante que abordar, porque la verdad es que todavía hay mucho desconocimiento de todas las posibilidades que una mujer tiene para tomar una decisión libre e informada en relación, como por ejemplo, a qué tipo de anticonceptivo puede ella acceder de forma gratuita, de forma universal, sin restricciones, libres de prejuicios. Em, Según la definición de lo que se conversó en la plataforma para la acción de la Conferencia sobre la Mujer en Beijing en el año 95, se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libres y responsablemente, por ejemplo, el número de hijos que desea tener, y en el caso de aquellas parejas o aquellas mujeres que deciden no ser madres o no gestar, ¿ya? O de determinar el espacio entre un nacimiento y otro, ¿ya? Porque también existen estos temas sociales en donde a las mujeres prácticamente se les obliga a tener hijos, no sé, típica frase, ¿no? Es que ya estoy vieja y necesitas tener hijos seguidos porque si no te vas a quedar sola, y así sigue ese castigo social de que las mujeres deben tener los hijos seguiditos para que
se críen juntos y después más adelante cuando envejezcan no estén solas, ¿ya? Otra cosa importante dentro de los derechos reproductivos es que exista esta información abierta y universal para todas y todos, ¿ya? Con respecto a qué métodos de anticoncepción se puede acceder. Ujú. Y de esta forma también garantizar el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva, ¿ya? Em, es súper importante el acceso a la información, ¿ya? Para eso siempre lo ideal es que un profesional experto en el área pueda entregar orientación con respecto a aquellos métodos que como sugerencia pudiesen ser los ideales de acuerdo a las necesidades de cada usuaria y cada usuario. Ujú. El acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en general. Ya ahora claramente el sistema previsional de salud es bastante segregador, entonces a veces, por ejemplo, por dar un ejemplo, a ver, ¿me esperas un poquito? Espérame un poquito. Ahí sí. Entonces, como les estaba mencionando, por ejemplo, en los servicios públicos se atienden solamente a población que son beneficiarios de FONASA, ¿ya? A diferencia de los que, por ejemplo, son ISAPRES, y la verdad es que ellos no tienen el acceso a estas prestaciones dentro de la oferta en términos de salud. Y viceversa, por ejemplo, hay centros privados que solamente atienden ciertos tipos de previsiones como ISAPRES y FONASA, por ejemplo, no cumpliría ningún tipo de copago frente a esa atención. Entonces, la idea es que en algún momento este sistema permita que el acceso a estos servicios sea de forma universal. Y otro punto súper importante es mencionar también el tema del acceso a métodos de regulación de la fertilidad seguros, eficaces, asequibles y aceptables, ¿ya? Siempre una de las cosas que nosotros más inculcamos, por ejemplo, en la formación de pregrado de los estudiantes de la carrera de obstetricia, es la entrega de información completa. A nivel del Ministerio de Salud existen orientaciones que están respaldadas por normas técnicas desde el Ministerio de Salud directamente, que regulan como todo el quehacer de los profesionales que entregan este tipo de prestación en salud, ¿ya? Y la idea es quitar también un poco con esos estigmas que existen con respecto a que los métodos que entrega, no sé, el consultorio son menos eficaces, son menos seguros, y, y en realidad todo está dentro de la norma sanitaria para garantizar de que sí estos cumplen con la función de efectividad y de eficacia de un método anticonceptivo. Yo, como matrona, quisiera compartir un poco algunas frases para que, frases que yo recuerdo dentro de las atenciones que he realizado en la consulta dentro del box de atención, y que de alguna forma igual, probablemente, más de alguna o alguno se puede sentir como identificado. Uno de los objetivos que claramente queremos llegar es como al tema de evitar la normalización de conductas violentas a través de la identificación de alarmas de la violencia de género, ¿ya? Porque lamentablemente todavía está normalizado esto de que, no sé, que una pareja decida qué método anticonceptivo usa la mujer porque a él no le gusta usar el preservativo. Ya eso es una práctica de violencia completamente de género, y muchas mujeres no logran identificarla. Entonces la idea también es de que de alguna forma ustedes en algún espacio o en algún contexto distinto, si logran identificarlas y ver, tratar de orientarlas para que puedan sentirse con la libertad de esas mujeres de tomar las decisiones de acuerdo a sus propias necesidades. Por ejemplo, una de las frases más
comunes o más habituales dentro de las atenciones es que siempre las mujeres refieren que desean un método anticonceptivo y que no sea el preservativo, ¿ya? Porque claramente a los hombres o a sus parejas no les gusta, ¿ya? Pero uno siempre hay una respuesta, digamos, a esa frase y yo les digo, no sé, pero ¿a ti te acomoda otro método anticonceptivo o a ti tú prefieres usar el preservativo? No, yo prefiero usar el preservativo porque no me gustaría estar expuesto a hormonas, pero es que si yo no decido por otro, mi pareja se va a enojar, entonces ahí uno trata de entregar la información completa para que en algún momento la decisión que esa mujer tome sea en base a lo que ella quiere, a lo que ella necesita. Y ahí también uno, de alguna manera, también entra a explicar de que el preservativo, a pesar de que también es un método anticonceptivo, también es un método de prevención para otras cosas como las infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, otra frase, mi marido se enojó cuando le dije que me puse el dispositivo intrauterino, que es la DIU, la T de cobre, el Mirena, etcétera, porque me acuerdo que era una opción para esa mujer. Para ella era un método que le acomodaba, un método que cumplía con las necesidades que ella quería cubrir. Y se hizo la inserción desde ese dispositivo y lamentablemente llega el otro día muy complicada, muy triste, muy lábil emocionalmente y solicita la extracción desde ese dispositivo. Entonces yo le pregunté cuál era la razón, o sea, que el dispositivo obviamente se lo iban a extraer, pero si es que había algún problema de tolerancia y no. Fue porque el marido en esa ocasión le dijo de que ese dispositivo, ese método anticonceptivo era abortivo. O sea, desde la ignorancia de ese hombre ya ejerció un poder que violentó a la decisión de esa mujer, que era de decidir por el dispositivo como un método anticonceptivo. Tengo que cumplir con mi deber de mujer. Muchas mujeres, hasta el día de hoy, indistintamente de la edad, ¿ya? Mujeres, digamos, en un rango etario 20, 25, como también en un rango etario de 45 a 50, sienten de que si las parejas no cumplen con la exigencia de la pareja de mantener relaciones sexuales, pueden llegar a sentir que no son mujeres completas porque no están cumpliendo con ese aspecto que la pareja le está exigiendo, que es el de mantener una vida sexual activa, ¿ya? Y muchas mujeres, la verdad es que, sobre todo la mujer chilena, hay estadísticas que hablan sobre disfunciones sexuales simplemente porque las mujeres tampoco tienen el espacio del autoconocimiento. Por lo tanto, como no tienen este espacio de autoconocimiento, estas disfunciones sexuales se ven reflejadas como anorgasmias, ¿ya? Y eso a su vez las lleva a una frustración y a su vez a una libido disminuida. Por lo tanto, también está ese prejuicio del que las mujeres no se permiten el autoconocimiento, la autoexploración, porque eso no lo hacen las mujeres en esta sociedad, ¿ya? Y eso es una de las cosas, uno de los mitos que hay que derribar. Es un paradigma difícil de eliminar, pero no imposible, ¿ya? Y lo otro es que dicen también que si no les doy lo que me pide mi pareja, me puede engañar con otra. Entonces, aparte de esto de tener que acceder a una relación sexual que claramente no es consentida, están con ese miedo constante en base a su inseguridad como mujer de que existe la probabilidad de que sean engañadas. ¿Mm? Así que la verdad es que la mayoría de la mayoría de las mujeres en este caso, eh, aparte de no sentir placer sexual, están insegurizadas como mujer. Y bueno, dentro de las conclusiones o de lo que podemos proponer o hacer como propuestas de trabajo o como desafíos en equipos de trabajo, es la deconstrucción de estos estereotipos y de estos roles sociales que
hacen solamente perpetuar esta desigualdad entre hombres y mujeres, ¿ya? Tratar dentro de lo posible visibilizar estas situaciones que sí ocurren y que son bastante cotidianas y de alguna forma desnaturalizar la violencia que las mujeres viven sin saber que están viviendo violencia, porque creen que de alguna manera la violencia solo se atribuye a los golpes, a la parte física, pero existen varias formas de ejercer violencia sobre la mujer, ¿ya? La violencia sexual, la económica, la psicológica, la violencia verbal, etc. Otra de las cosas que también sería súper interesante considerar dentro de los espacios, por ejemplo, laborales, es que, así como lo están haciendo en la universidad, de desarrollar estas estrategias para crear conciencia sobre este tema, porque no todos los espacios, ya sean en universidades, en empresas, en organizaciones, etcétera, existe esto de hablar sobre violencia de género o de hablar en temas desde la perspectiva de género, ¿ya? Así que eso quería compartir con ustedes. La idea también es que si existen dudas o si hay algún comentario que quieran realizar, es la oportunidad, porque a mí la verdad me gusta trabajar así, como interactuar, hacerlo de la forma más dinámica. Si es que alguien quisiera comentar algo, dejamos estos espacios que nos quedan unos minutos para poder compartirlo. No sé, Danixi. Sí, bueno, a mí me gustaría comentar en base a lo que estamos viviendo hoy en día, igual con la formalización de Antonia, en el caso de Antonia al día de hoy, igual hemos visto muchos episodios que han surgido de violencia hacia las mujeres en distintos ámbitos y muchas veces están súper normalizados, muchas veces los vivimos eh, dentro de nuestras mismas relaciones o los vemos en personas cercanas a nosotras. eh, Vimos que hoy día, al menos en el caso de la formalización que ocurrió, se sigue responsabilizando a la víctima por lo que pasó. Entonces, de repente es un poco complicado porque uno intenta como entender cuáles son sus derechos, cuáles son las cosas que a uno no le pueden hacer con los mismos métodos anticonceptivos, por ejemplo, que las decisiones no van solamente por la parte masculina. Siempre, socialmente, siempre se ha visto que la decisión viene influida desde el ámbito masculino, no solamente porque te digan tienes que tomar este método, sino que por la presión, ya sea social, ya sea familiar, y entonces es algo que está construido tan ampliamente dentro de nosotros que de repente es difícil erradicarlo de todos los espacios dentro de las mismas luchas que se han llevado hoy en día. Es algo que se tiene que ir trabajando día a día y desde toda la sociedad. No es algo, no son solo temas de mujeres, son temas que nos han afectado a todas y todos porque hemos crecido en la misma sociedad, independiente de que ejerzamos o no las violencias, tal vez en los grados que vemos más masificados por los medios de comunicación, pero son cosas que ocurren día a día y en muchos ámbitos, ya sea reproductivos, ya sea en parejas, ya sea laborales. Entonces son temas que tenemos que tratar, tenemos que familiarizarnos con ellos y esto es un comienzo en realidad para todo lo que, toda la pega que se nos viene a futuro, porque es algo que llevamos muy enraizado dentro de nosotros como sociedad y no solamente con una charla o con un seminario nosotros vamos a aprenderlo, sino que tenemos que interiorizarlo y poder cambiar esto en nuestros propios espacios, o sea, detectar los momentos donde se está ejerciendo violencia y poder hacer algo, poder
primeramente apoyar a las víctimas para que se den cuenta de que están sufriendo esto, ya sea por parte del Estado, ya sea por parte de familiares. Entonces yo creo que es fundamental tener las herramientas y poder, como mencionaba Hilda, si no me equivoco, en la charla que presentaban anteriormente, es ponernos los lentes de género y empezar a ver esas cosas que en realidad son mucho más comunes de lo que pensábamos tal vez en un comienzo. Entonces yo creo que es súper nutritivo tener estos espacios y mantenerlos y siempre seguirnos formando y seguirnos educando para esto. Así No es. sé si hay otros comentarios. Sí, sí, quería un poco recoger lo que mencionaba. Claro, tú decías, hay ciertas cosas que están tan naturalizadas que parece que fueran normales, que fueran como han sido siempre las cosas. Sí, puede que hayan sido durante mucho tiempo así, pero eso no significa que hayan estado bien, que hayan sido justas o que no hayan sido violentas las cosas. Nosotros, a propósito de las campañas de sensibilización y de cómo quedó medio entorpecido el trabajo de la dirección con la aparición del COVID, teníamos preparado un hermoso taller de sensibilización para la semana TEU precisamente respecto del consentimiento. El consentimiento, cuando lo conversamos, nosotros decíamos, pero el consentimiento, ¿habrá que partir desde tan atrás? ¿Será necesario? Si es como de sentido común que tú no puedes forzar a alguien, tú no puedes obligar a alguien a que haga lo que no quiera, y nada, nos dimos cuenta, conversando con los y las estudiantes, nos dimos cuenta también con efectivamente este caso de connotación pública que nos toca en la región, que no, no es tan obvio, no es sentido común, no es evidente, lamentablemente, efectivamente, porque nacimos en una sociedad que está organizada de manera jerárquica y desigual, nos socializamos así y crecimos con un montón de estímulos, de pronto, algunos más que otros, que refuerzan esas nociones sobre, como también decía Catherine, que es básicamente como que las mujeres o ciertos cuerpos feminizados están como más abajo en una escala de poder y se puede pasar por sobre ellos, etcétera. Entonces teníamos una muy hermosa campaña de sensibilización respecto al consentimiento. Y sobre eso, nada, repetir lo que ya estamos intentando que sea sentido común. El consentimiento tiene que ser explícito. Si yo decidí vincularme sexoafectivamente con una persona el día lunes, no necesariamente voy a querer hacerlo el día martes, y esa otra parte no tiene por qué asumir que porque le dije que sí una vez, le voy a decir que sí siempre, o le tengo que decir que sí siempre. Esto que yo seguí la audiencia hoy día, que era básicamente como que si yo doy pie, envío una señal que puede ser interpretada por la otra parte, como estoy dando mi consentimiento, no es así. Tiene que ser explícito. Tengo que decir sí quiero. No es necesario que me digan no, que me empujen, que tengan que llegar a eso las personas con las que me estoy vinculando. La ausencia del sí es un no. Y eso tenemos que entenderlo siempre. Tatuarlo en la córnea, decimos a veces en las conversaciones de la dirección. El consentimiento entonces tiene que ser explícito, la ausencia de uno no es un sí, solo el sí es un sí. Si yo quise estar contigo hoy día no significa que voy a querer estar mañana. Y lo que tú mencionabas, Nancy, es que sí, todos tenemos que hacernos parte de erradicar
todas formas de violencia y de discriminación por motivos de sexo, por motivos de género. Y dentro de la comunidad universitaria para nosotros es muy importante, porque estamos trabajando con tanto esfuerzo, poder hacer un protocolo que no deje nada fuera, que entregue todas las medidas de protección que le podamos garantizar a las personas que denuncien, que han vivido algún episodio de violencia por motivos de género dentro de la comunidad universitaria, pero también necesitamos que los amigos, que los compañeros de carrera estén atentos, que sean capaces de reconocer cuando algo está transgrediendo un límite, que sean, como tú muy bien decías, capaces de escuchar sin juzgar, erradicar absolutamente de nuestro imaginario que si yo estaba borracha o drogada, eso de alguna manera le da pie a alguien para que haga algo que yo no dije explícitamente que sí quería hacer. Porque es muy importante esto también. Yo cuando lo converso con mis amigos varones, les digo, ¿cuál es el deseo que puedes tener tú de estar con alguien que está inconsciente? Tenemos que ser capaces de darnos cuenta cuando estamos en una situación de poder respecto de la otra persona. Y que yo esté sobria y mi pareja sexoafectiva esté borracho, eso ya lo pone en una borracha, pone a esa persona en una situación de ausencia de poder de decisión, de decidir. Entonces hay que tener siempre muy en mente cuándo estoy yo en una posición de privilegio de poder y cómo lo hago para nunca transgredir los derechos y la dignidad de otra persona en base a esa supremacía de poder que tengo en ese momento en particular. Necesitamos entonces que todos y todas tengamos esto muy, muy internalizado, y necesitamos también que toda la comunidad universitaria nos ayude. Nosotros sabemos que no es un tema que suceda solo en nuestra universidad, sucede en todas las instituciones de educación superior y en todos los contextos laborales, familiares, etc. Hay desconfianza. Las personas que han visto vulnerada su dignidad por motivos de sexo o género, no tienen confianza en que van a ser dignas de justicia y reparación. Y por eso nosotros en el protocolo estamos trabajando tanto en las medidas de protección, porque necesitamos que las denuncias pasen, se blanqueen. Nosotros hablamos como de cifras negras, que es cuando sabemos que hay una situación. Podemos ver una funa pública, podemos ver un rayado, podemos ver un panfleto pegado por ahí, pero si a nosotros dentro de la institución, dentro de la universidad, no nos llega la denuncia, no podemos hacer nada, no podemos proteger a esa persona ni podemos ayudarle a restaurar su dignidad, que fue comprometida. Entonces necesitamos que confíen en nosotros, Cecilia, Camila y yo, que somos el staff de la dirección en este momento, estamos comprometidas, estamos a disposición, nos pueden escribir direcciondegénero@uct.cl si tienen alguna duda, si quieren hacernos algún comentario, si no saben cómo proceder, nosotros también les podemos orientar, pero necesitamos, nosotros vamos a poner toda nuestra parte para honrar la confianza que necesitamos que todos y todas tengan en que vamos a hacer las cosas bien. Eso, necesitamos, entonces, insisto, el consentimiento tiene que ser explícito. Una persona que no está en pleno uso de sus facultades no puede decir que sí. Y necesitamos que si ustedes sienten o si han sido testigos de algún tipo de vulneración por motivos de sexo y género, hagan una denuncia formal. Nosotros vamos a estar ahí en todo el proceso, acompañándolas, escuchándolas, asesorándoles, pero necesitamos que estos casos empiecen a aparecer, que
porque si no estamos de manos atadas. Eso. Por favor, confíen en nosotros, estamos haciendo lo mejor que podemos, y para que estas dinámicas de relación medio abusivas, o de plano muy abusivas, retrocedan. Necesitamos que todos y todas seamos copartícipes y hagamos la pega juntos y juntas. Eso. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a... Bueno, ahí hay una pregunta. Dice, desde el espacio laboral, ¿cómo se aborda la violencia cuando viene desde las mismas mujeres? Pienso en el caso de los liderazgos masculinizados, en donde se reproducen las mismas lógicas y estructuras que de lo masculino se ejercen sobre nosotras y son calcadas por algunas. No sé quién quiere tomar la pregunta. A ver, yo podría hacer algún comentario. A mí me parece que efectivamente en esta sociedad patriarcal en la que vivimos, efectivamente a las mujeres que a veces llegan a tener algún cargo en el espacio de toma de decisiones, o para poder llegar a ese espacio, muchas veces como que hay un cierto mandato de que tienen que masculinizarse, ¿no? Y masculinizarse significa tomar unos estilos de liderazgo que están más asociados eventualmente a manifestaciones de violencia o de abuso laboral. Yo no diría que es una situación muy generalizada, que eso ocurra habitualmente, pero claro, efectivamente puede ocurrir, así como hay mujeres que pueden ejercer violencia contra otras mujeres, porque todas las mujeres no están en la misma posición. Dentro de las mujeres hay una diversidad de situaciones, de más o menos privilegio, hay situaciones de dominación entre mujeres, ¿no? Algunas más privilegiadas respecto de otras con menos privilegio. Entonces, cuando uno hace análisis de género y se pone estos lentes de género, no solamente tiene que mirar la cuestión de la estratificación en la relación hombres-mujeres, sino que también intragénero, qué ocurre, ¿no? ¿Qué ocurre entre aquellas que están mejor posicionadas socialmente, otras que están menos, en fin. Uno sería esencialista si dijera, no, si las mujeres son todas buenas, son todas suaves, se tratan todas bien, porque eso no es así en la práctica. Hay muchas situaciones que influyen en aquello, digamos. Y por eso es que el análisis de género tiene que implicar también las distintas posiciones de más o menos privilegio que pueden existir entre las propias mujeres, creo yo. No sé si hay algún otro comentario que quieran hacer por chat o por audio. Bueno, si no es así, vamos a cerrar el espacio. Agradecemos mucho tanto a las expositoras del día de hoy, a la intérprete igual, y a las y los asistentes por haberse quedado lo que duraron hasta el final. Igual es un poco tarde ya, y muchas veces no estamos tan acostumbrados a estos espacios virtuales, pero muchas gracias por haber participado. Vamos a seguir haciendo actividades con el proyecto que se vienen la próxima semana. Ya tenemos otra charla junto al equipo de Defensoría de la Mujer, y se vienen más actividades de futuro. La idea es que puedan involucrarse, ya sea a través de las mismas conferencias que estaremos haciendo, o a través de las redes sociales. Igual estaremos subiendo algunas informaciones respecto de lo que es violencia de género. Sabemos que hay muchas temáticas que abordar y tal vez no vamos a poder tocarlas todas, pero al menos va a ser un pequeño paso para empezar a tocar estas temáticas de la mano de la Dirección de Género, que en realidad es la pega que se está haciendo dentro de la universidad, y los espacios están abiertos a las personas que deseen participar, tanto de la comunidad universitaria de la Universidad Católica de Temuco como desde fuera. Así que muchas gracias.
Podemos detener la grabación y